Raimundo Cruz, entrevista a... Fernández, Raimundo Cruz le saluda, 55 ciudades del país enlazadas en este momento. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Raimundo, buenas tardes. Oiga, el tema que nos ocupa es la inseguridad. ¿Qué carambolas le está pasando a México? Porque no solamente es un solo destino, un solo lugar, y para muestra el botón de hoy, un comando armado entra a una universidad en Sinaloa. Se da la balacera, le toca un balazo al guardia de seguridad, le están amputando la pierna. Eso podría ser en el sur, en el centro, en el norte del país, en la Ciudad de México, la zona metropolitana. Creo que no se escapa nadie, Ángel Fernández. Sí, hoy México vive una situación un poco más compleja que hace algunos años, en donde identificábamos claramente algunos puntos de violencia muy bien definidos, ¿no? Podría haber sido la parte norte del país, básicamente, sí. Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Tamaulipas, pero hoy Tamaulipas, sí. Reynosa, pero hoy esta violencia, esta inseguridad se ha difuminado por gran parte del territorio, y el escenario es muy, muy complejo para la autoridad y para la sociedad en su conjunto, que hoy no encontramos una salida clara que pudiera, o darnos algunos elementos que pudiéramos pensar que estamos saliendo pues bien librados de este momento de violencia e inseguridad que vive el país. Yo recuerdo aquella marcha, me imagino que usted la debe recordar también, aquella marcha que hicimos muchos hace algunos años, donde López Obrador nos dijo que era una marcha de los pirurris, donde la gente se vistió de blanco, que creo que fue una cantidad impresionante de personas, y vaya que en aquel momento eran lugares muy focalizados. Sí, era la Ciudad de México, que fue cuando Miguel Ángel Mancera llegó de procurador en el gobierno de Marcelo Ebrard, y la verdad es que cambió casi como por milagro, por arte de magia. Era una situación muy difícil. Me da la impresión que hoy, en la República Mexicana, estamos peor que en aquel momento. Sí, Raimundo, es un momento mucho más crítico, porque hay entidades del país que no sé, en términos estadísticos, no reflejaban un problema de incidencia delictiva, pero hoy, por ejemplo, podemos hablar del estado de Veracruz, donde hace algunos 4 o 5 años no reflejaba problemas de esta naturaleza. Hoy es una entidad con altos niveles de secuestro, con altos niveles de homicidio, con altos niveles también de robos. Tabasco, que históricamente es una entidad crítica en términos, en sus calles, tiene muchísima inseguridad, robo con violencia, robo a transeúntes, robo de vehículos. Son pocas realmente las entidades del país que están aisladas de la lógica criminal, de la lógica del crimen organizado que impera en el país. Parece ser que los grupos del crimen organizado y la delincuencia convencional se ha extendido por distintas regiones del país sin que el gobierno, sin que la autoridad ponga una especie de fórmula clara, ¿no? A pesar de que llevamos 10 años hablando de la crisis de inseguridad, parece que ya no es crisis, sino que ya es una posición crónica, una enfermedad, una especie de enfermedad crónica que ya tiene el país, y que debe preocuparnos porque no hemos encontrado todavía una salida que nos indique cuáles son los caminos, cuáles son estas medidas, esta especie de medicamento que nos ayude a reducir estas expresiones, no solamente de incidencia delictiva, sino que hoy cada vez que escuchamos un noticiero, cada vez que volteamos a nuestro alrededor, vemos expresiones mucho más barbáricas de violencia. Sí, Ángel Fernández, crece la percepción de inseguridad en México casi un 7%. Y me llama la atención, los lugares donde la gente dijo sentirse más insegura son en los cajeros automáticos, el transporte público, el banco, las calles donde se transitan, mercados, carreteras, parques o centros recreativos, automóviles y centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde nos sentimos seguros entonces? En ningún lugar. Ese es el punto, porque también hoy también en la Ciudad de México acabamos de presentar hace un par de semanas, hace una semana aproximadamente, el reporte de los delitos de alto impacto, y el robo a casa habitación también es un problema ya también en la Ciudad de México, ¿no? Subió 7.5%, y digamos que es el espacio privado que por naturaleza es donde nos debemos sentir mayormente protegidos, y no está sucediendo esta situación. Las ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez son ciudades en donde se observa este tipo de problemáticas. ¿Dónde encontramos esta seguridad? Es un momento
crítico, es una respuesta muy complicada de responder, de planteárselas en lo inmediato. No hay una respuesta que desafortunadamente podamos tener a la vista. Hoy matan a el abogado que defendió al hijo del gobernador de Michoacán. Matan a un policía en moto en Nuevo León. Hay un atropellamiento de niños, varios, allá en Ciudad Juárez. Aparentemente fue un accidente, pero bueno, 2 infantes murieron, los demás están heridos. Decía, este asunto de los asesinatos al transporte público, los famosos justicieros que están empezando a salir, los héroes anónimos, ¿qué nos queda? ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué le decimos al auditorio? ¿Tenemos salida o ya nos refregamos? Pues mira, yo quisiera decir que debemos seguir trabajando. No podemos bajar los brazos frente a la criminalidad, frente a la delincuencia convencional. Creo que debemos creer un poco más en nuestras instituciones, que nuestras instituciones también hagan su trabajo, que trabajen más, que hagan lo suficiente para que tengamos credibilidad en lo que ellos están haciendo, que vayamos a los ministerios públicos a denunciar, porque de lo contrario, si nos roban lo que sea, si nos roban nuestro celular en las calles, que vayamos a denunciarlo, porque de lo contrario la autoridad no va a tener elementos para tener una estadística, para tener un diagnóstico lo más cercano a la realidad. Que la sociedad civil en su conjunto siga presionando a la autoridad para que haga su trabajo. No hay otra, de inmediato no veo otra fórmula. Bajar los brazos sería, creo que el más grande error en este sentido, ¿no? Bueno, quiero agradecer que nos haya tomado la llamada Ángel Fernández Hernández, coordinador de observatorios locales del Observatorio Nacional Ciudadano. Un gusto poder platicar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo. Muchísimas